Vía Zoom con el parlamentario Alex Paredes, congresista de Perú Libre. Congresista Paredes, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Yo quería empezar preguntándole si confía que esta tarde el gabinete del Premier Aníbal Torres consiga el voto de confianza en el Parlamento Nacional. Buenas tardes. Nosotros tenemos confianza en la madurez, en la sensatez y en el compromiso de algunos congresistas que actúan con esas características. Y creo que más allá de lo que al final pueda decidir Fuerza Popular, lo señalado por el señor Guerra García me parece lo pertinente, ¿no? Escuchar y luego sobre los elementos que estén sobre la mesa, tomar una decisión. Adelantar una opinión, entonces obligaría a que la persona, no tiene sentido que esté en el Congreso, pues, ¿no? O por lo menos para el acto del día de hoy, ojalá no esté presente, porque si ya yo adelanto mi decisión, yo no sé sobre qué elementos de juicio, ¿no? Ahora, congresista, es válido también, por supuesto, que otras bancadas decidan simplemente no apoyar el gabinete conformado por el ministro Torres en la medida que no han visto que se hayan tomado las acciones que habían solicitado, sobre todo en esta ronda de diálogos en la que participaron las distintas bancadas. Por ejemplo, le pongo el ejemplo de Alianza para el Progreso, que cuando se reunió con el Premier Torres, le pidieron como condición al Premier precisamente retirar a algunos ministros que eran altamente cuestionados para poder dar el voto de confianza. El tema es sencillo. Aquí no se trata de personas, o sea, no se trata de nombres. Se trata de lo que tienen que hacer las personas. Y lo que tienen que hacer las personas que asumen cargos como el de ministro o de ministra, ya está establecido en norma. Yo hasta ahora no escucho de ninguno de los que tiene observaciones o cuestionamientos decir puntualmente qué es lo que estarían incumpliendo los ministros, porque probablemente no se han dado la molestia de leer. Yo invocaría que primero lean y aparejen su juicio a una aseveración de algo que no se está haciendo, pero no hacer invenciones, no sustentar su decisión en falacias. Pero, digamos, basándonos en hechos concretos, congresista Paredes, y le voy a pedir precisamente que podamos sostener un debate con respecto a este tema, con respecto al ministro Condori, que ha sido uno de los más cuestionados dentro del gabinete del Premier Aníbal Torres, hay una serie de hechos objetivos y concretos por los cuales se le está cuestionando la idoneidad de estar al frente de esta cartera, que además es sumamente importante en momentos de pandemia como los que estamos viviendo. Es un hecho de que hay algunos cuestionamientos sobre el ministro Condori, por ejemplo, desde el Colegio Médico. Otro es, por ejemplo, que no duró ni siquiera 6 días al frente de la Dirección Regional de Salud cuando estuvo a cargo de ese espacio en el gobierno regional. Y hay una serie de situaciones como, por ejemplo, la usurpación de un cargo médico que no ostenta, que es también uno de los cuestionamientos que hace el Colegio Médico, y esta promoción, ¿no?, de esta agüita racimada que no tiene ningún sustento científico y además sobre el cual el mismo ministro Condori mintió cuando en una conferencia de prensa dijo que este producto estaba avalado por la FDA, y eso simplemente no es cierto. Bueno, usted de los hechos que señala, mis respetos a la institución, a la orden profesional del Colegio Médico del Perú, pero el parecer de los directivos no es el parecer de los médicos, y eso se puede visibilizar en las calles. Lo segundo tiene que ver con las acciones que habría hecho como autoridad. Entonces, si ha transgredido algunas normas, ¿cuáles son las resoluciones en las cuales se le ha sancionado al señor? ¿Hay? No existen. Pero hay un proceso sancionador, congresista Paredes, y me va a disculpar, en trámite en el Colegio Médico, precisamente relacionado a este tema de ejercer una función médica sin tener el número de registro profesional y de especialidad médica. No es que hay una sanción en el momento, pero sí hay una investigación en curso. Pero también hay un derecho humano que habla de la presunción de inocencia. ¿No es cierto? Definitivamente, estamos de acuerdo con ese tema, pero estamos hablando de cuestiones concretas y para que asuma la cartera de salud, que es una cartera sumamente importante, no hablando solamente del COVID, sino de todas las enfermedades que nuestro país tiene que soportar y sobre las cuales tiene que poner luces el Ministerio de Salud, pues resulta un poco
por decirlo menos, incompatible con los intereses de la nación que haya una persona pues, que tiene este tipo de cuestionamientos por parte del gremio más alto de la medicina peruana? No, es el gremio de los profesionales. Así es, el gremio de los profesionales, es el colegio médico, nada menos. Claro, pero hay que respetarlo porque el gremio médico nunca dijo algo de anteriores gestiones, ¿no? Donde también no han habido cosas sacrosantas, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que digo es que el gremio médico, si está haciendo un seguimiento de las actuaciones del señor Condori, ¿usted conoce algo cuestionable desde el primer día hasta el día de hoy de lo que el señor debió hacer y no hizo? Bueno, pero No hay nada. de eso se trata de una cuestión de idoneidad, ¿no? Estas denuncias que hizo de supuestas mafias en el Ministerio de Salud no fueron una denuncia como tal, no ha presentado pruebas concretas con respecto, incluso los exministros de gestiones recientes han salido a desmentir y han salido a descalificar estas supuestas denuncias por mafias al interior del Ministerio de Salud. Ahí hemos escuchado al ministro Ugarte, al mismo exministro Ceballos y a otros encargados de la cartera de salud en los últimos meses. Eso lo tendrá que probar en los días subsiguientes, ¿no? Porque cuando uno asume gestiones, uno va encontrando indicios, ¿no es cierto? Y puede estar adelantando las cosas que va encontrando en su camino, identificando. Pero eso lo tiene que demostrar y eso yo no creo que va a quedar en el aire. Uno no asevera si es que no hay indicios hartos y suficientes, ¿no es cierto? Y obviamente las gestiones anteriores tienen que buscar pues, absolverse de culpabilidad, ¿no? No van a avalar, ¿no? Pero yo lo que vuelvo a decir, yo hasta el día de hoy no le he escuchado a nadie cuestionar las acciones que está haciendo el ministro, pero no cuestionar con su cabecita nada más, sino mencionar qué norma, qué artículo, qué literal está incumpliendo el señor ahora que tiene condición de ministro. No la hay, no la tienen, no la alimentan, la señalan. Congresista Paredes, en la eventualidad de que esta tarde el Congreso de la República le niegue la confianza al gabinete del premier Aníbal Torres, ¿cómo va a quedar la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo? ¿Se va a tensar aún más esta relación que ya de por sí es tirante? Yo creo que en democracia hay que estar preparados, ¿no es cierto?, para este tipo de decisiones. El gabinete sabe que al asistir al Congreso de la República tiene dos alternativas: que se le otorgue el voto de confianza o que no se le otorgue el voto de confianza. El Poder Ejecutivo, ¿no?, también está preparado para hacer, más que para tomar las decisiones pertinentes, ¿no? Y la población testificará, pues, las acciones de cada quien para que luego, cuando vaya a su región, ¿no?, exija cuentas a los que toman su decisión y demuestren objetivamente el por qué emitieron o dieron esa decisión, ¿no? Muchas gracias, congresista Paredes, por haber estado con nosotros en 24 horas mediodía. Ha sido el congresista Alex Paredes de la bancada de Perú Libre y hemos estado conversando.